Hola y bienvenidos, queridos espectadores. Muchas gracias a todos los que apoyan y siguen el canal con respeto y aprecio. Antes de empezar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar un me gusta y escribir un buen comentario. Su apoyo nos motiva a seguir mejorando. En el vídeo de hoy, los llevo conmigo en una aventura dentro del bosque para grabar escenas exclusivas, a pesar de la dificultad del camino, el barro y la posibilidad de un ataque de osos o lobos, para que vivan la experiencia de cerca conmigo. A las 4:30 de la mañana de cada día laborable, Bruno Calderón tenía una mano en un termo y la otra en el dial de la radio meteorológica, escuchando una voz mecánica y plana recitar advertencias de sensación térmica y efecto de lago como si fueran escrituras. Si la voz decía -20 con ráfagas, Bruno asentía y metía un par extra de guantes. Si decía lluvia helada en el interior, tachaba mentalmente una zona de corta y cambiaba la ruta del día antes de que se le enfriara el café. Confiaba más en los pronósticos que en las opiniones, en el acero más que en la charla, y en los números más que en los nervios. Su casa estaba en las afueras de Munising, donde la carretera del condado se estrechaba hasta convertirse en dos huellas y un muro de nieve dejado por la máquina quitanieves, una casa baja encajada entre abetos negros y los tallos esqueléticos de los álamos. En verano parecía provisional, como un campamento de caza que alguien se había olvidado de abandonar. En invierno, con la nieve a la altura de los hombros contra el garaje y el humo subiendo de la chimenea, parecía soldada a la tierra. Clara la llamaba la caja. Bruno la llamaba pagada. Trabajaba talando entre semana en la península superior, sobre todo cedros y abetos, en esos rodales que se tragaban tanto el sonido como la maquinaria. En los días buenos conducía la taladora apiladora por los carriles marcados mientras la máquina cortaba y apilaba con paciencia hidráulica. En los días malos, la máquina quedaba encallada en la nieve profunda o en bolsas de aguanieve sobre antiguos pantanos, y Bruno acababa allí fuera con raquetas de nieve y una sierra, desramando a mano hasta que le ardían los hombros y la barba se le escarchaba de blanco. De cualquier modo, le gustaba el ritmo. Zumbido del motor, pausa, caída, medir, avanzar. Los árboles no mentían. Los límites de peso en los puentes no se preocupaban por lo cansado que estuvieras. El grosor del hielo no se preocupaba por tu confianza. Se reunía con Mario en el cargadero la mayoría de las mañanas. Los dos respiraban vapor dentro del haz de las linternas frontales mientras revisaban la tensión de las cadenas y el combustible. Mario era 10 años mayor. Grueso de cintura. Bueno con el gancho forestal. Malo por las mañanas. ¿Tú duermes alguna vez?, preguntó Mario una mañana, mientras Bruno daba marcha atrás con el remolque sin tocar los surcos. A veces los domingos, dijo Bruno. Debe de ser bonito. No lo es. Significa que estoy enfermo. Con la primera luz ya estaban cortando. A última hora de la tarde salían conduciendo con barro congelado metido en los pasos de rueda como hormigón, cada uno callado de esa forma en que se queda la gente cuando ha pasado todo el día entre motores y viento. Los fines de semana eran para el hielo. Bruno arrastraba una caseta portátil hasta los lagos interiores antes del amanecer, perforaba cuadrículas, colocaba líneas con banderín y miraba el sonar como si fuera un segundo latido. Le gustaban las pequeñas disciplinas. La espumadera en el bolsillo izquierdo, los alicates en el derecho, el cebo en el cubo térmico, revisar la línea cada 15 minutos. Por muy tentador que fuera sentarse junto al calefactor y dejarse ir, él podía leer las crestas de presión y las grietas viejas o congeladas como otras personas leen rostros. Una espadaña doblada y congelada dentro del hielo le decía por dónde corría la corriente. Un patrón de nieve fina le decía dónde el viento había dejado zonas delgadas al descubierto. Las marcas de dientes y las huellas le decían quién había pasado y si tenía hambre. Clara toleraba todo aquello con una exasperación cariñosa. Enseñaba segundo grado en Munising y le gustaban las casas cálidas, las cortinas abiertas y la gente cerca. A Bruno le gustaban el frío, las puertas cerradas y la distancia suficiente para oír venir el clima. La mayoría de las noches se encontraban a medio camino. Espaguetis los martes, resúmenes deportivos a bajo volumen. Los papeles de ella extendidos sobre la mesa de la cocina mientras se limpiaba carretes en el garaje bajo una bombilla colgante. «Tienes más aparejos de pesca que muebles», le gritó una noche, apoyada en el marco de la puerta con calcetines de lana.
Los aparejos pescan, dijo él, pasando hilo nuevo por una guía. La suerte también. Suerte es solo como la gente llama a la preparación cuando no quiere admitir que fue perezosa. Ella se rió. ¿Vas a decirles eso a mis alumnos? No. Me gusta seguir vivo. No eran personas dramáticas. No había portazos ni ultimátums a medianoche. Tenían un amor práctico, construido con filtros de calefacción cambiados, listas de compra divididas y la costumbre silenciosa de él de quitar la nieve del parabrisas de ella antes de que tuviera que salir. Bruno había pasado la mayor parte de su vida en lugares donde la rutina era supervivencia. La rutina lo había recompensado. Entonces, a finales de enero, la rutina empezó a deshacerse en sitios diminutos. Lo primero que notó fue lo que no oía. Al entrar en una zona de corta antes del amanecer, apagó el motor de la camioneta y se quedó sentado un segundo en la oscuridad, como hacía siempre, escuchando antes de bajar. Normalmente habría carboneros repiqueteando entre los alerces. Tal vez un cuervo discutiendo con nadie. Tal vez los aullidos débiles de coyotes cambiando turnos al anochecer o al amanecer. Esa mañana no había nada. No silencio como el de la primera hora del día, sino silencio como aislamiento, espeso y antinatural, como si la nieve se hubiera tragado todas las voces de los árboles. Se quedó de pie con su fiambrera y esperó. Nada. En el cargadero, Mario estaba peleándose con un pestillo congelado. ¿Tienes las pilas muertas en las orejas?, preguntó Bruno. ¿Oyes algo ahí dentro? Mario levantó la vista. ¿Oírte quejar cuenta? ¿Ningún pájaro? Mario se encogió de hombros. Golpe de frío. Están recogidos. Era una respuesta razonable, y Bruno la aceptó. Pero durante la semana siguiente empezó a ver ausencias donde debería haber señales. Ninguna huella de zorro cruzando el camino de acceso. Ningún rastro de conejo junto al borde de alisos, donde normalmente veía una docena antes del mediodía. Incluso los viejos pasos de ciervos parecían abandonados, cubiertos de costra y sin tocar. La costra de deshielo y helada podía estar ocultando detalles. Pensó que la presión de la tala probablemente había empujado a la fauna más adentro. Se le ocurrieron muchas cosas, porque cada una, por sí sola, tenía sentido. El sábado fue a explorar un lago al este del pueblo para pescar trucha de lago. El viento arrastraba nieve suelta sobre el hielo en largas láminas transparentes que parecían humo. Se instaló en una zona de unos 4,5 metros de profundidad, bajó la cámara y el sonar, y observó nubes de cebo palpitar en verde y amarillo debajo de él. Durante media hora, los peces se comportaron exactamente como se esperaba, subían, inspeccionaban, se desvanecían. Luego, de golpe, las marcas de cebo cayeron con fuerza hasta el fondo y se dispersaron como si alguien hubiera pateado un hormiguero. Sus líneas con banderín, que el fin de semana anterior se habían disparado cada 20 minutos, quedaron muertas. ¡Muertas! ¡Muertas! Ni una picada, ni una mirada perezosa. Cambió señuelos, se movió 20 dardas, revisó el nudo, revisó la profundidad, revisó todo 2 veces. Nada. Presión barométrica, probablemente. Un frente entrando. De vuelta en la tienda de cebo del pueblo, un lugar estrecho de bloques de cemento que siempre olía a gusanos de cera y café rancio, el viejo Ramiro estaba rellenando los tanques de pececillos. ¿Cómo está la acción?, preguntó Ramiro sin levantar la vista. Los peces se volvieron religiosos, dijo Bruno. No tocan nada. Ramiro resopló. Tú y todos los demás. Los bosques están conteniendo la respiración este año. Bruno lo miró. ¿Ahora escribes poesía? Hablo en serio. Los tramperos no están viendo señales. Los tipos de Porchatem dicen que incluso los coyotes dejaron de cantar. Invierno raro. Invierno frío. Ramiro alzó un hombro. Quizá. De camino a casa, Bruno se rió de la frase, conteniendo la respiración, y se la repitió a Clara como si fuera una broma mientras ella removía chili de venado. Ramiro por fin se quebró, dijo Bruno. Dice que ahora los bosques son dramáticos. Clara sonrió. Pasas suficiente tiempo solo y los árboles empiezan a hablar. Los árboles tienen más juicio que la gente. Ajá. Estás leyendo esos foros de caza otra vez a medianoche, ¿verdad? Él no contestó. Ella tomó eso como un sí y le apuntó con la cuchara. Esa mierda se te mete en la cabeza, Bruno.
Cada huella rara es un monstruo. Cada ruido es una conspiración. Sé lo que es normal. Sé que lo sabes. Digo que no busques problemas prestados. Él le besó la frente y cambió de tema. A mitad de semana, mientras llevaba bidones de combustible a un bloque trasero, encontró algo que no encajaba con ninguna explicación fácil. Huellas de alce salían de una tierra de cedros, anchas y profundas, cada pisada nítida en la nieve compactada por el viento. La zancada era larga y constante. Sin tropiezos, sin sangre, sin pánico. Las huellas subían por una pequeña cresta donde el viento había dejado la nieve casi pelada y se detenían. No se desvanecían. No estaban borradas por ventisca. Se detenían. Una huella completa, y luego nada. Ningún giro. Ninguna marca de salto. Ningún arrastre. Ningún agujero donde la costra se hubiera hundido. Solo una extensión abierta de nieve dura, con sombras de abeto negro estirándose sobre ella. Bruno se quedó allí demasiado tiempo, buscando la continuación, haciendo círculos cada vez más amplios hasta estar a 50 yardas fuera de la línea. Nada. Probablemente pisó suelo helado y la perdiste, dijo Mario cuando Bruno lo mencionó durante el almuerzo. Sobre polvo encima de costra durante 50 yardas. Mario masticó, se encogió de hombros. El viento hace cosas raras. Otra vez razonable. Otra vez. Bruno lo archivó con las demás piezas y siguió adelante. Para el fin de semana habían planeado la acampada nocturna y la salida de pesca. La inquietud había pasado de extraña a persistente. El viaje se suponía sencillo. Bruno, Mario y Elías, el hijo de la novia de Mario, 18 años, entusiasmado y mal vestido para todo. Arrastrar una tienda de lona calefaccionada hasta un lago remoto, pescar al anochecer y al amanecer, dormir una noche, salir. Bruno había hecho viajes más duros con peor clima. Aún así, seguía revisando el equipo como si la repetición pudiera alisar la sensación bajo sus costillas. Elías rebotaba por el garaje mientras Bruno ordenaba botellas de combustible. ¿Crees que sacaremos lucios o solo truchas?, preguntó Elías. Deja de pisotear como un alce, dijo Bruno. Elías sonrió. Soy silencioso. Eres muchas cosas. Mario entró cargando la tienda de lona plegada sobre un hombro. El chico dice que va a traer un altavoz Bluetooth. Bruno levantó la vista de golpe. No. Eso pensé. Clara apareció en la puerta del cuarto de barro con 3 gorros tejidos en las manos. No me importa lo macho que sea esta expedición. Se ponen esto y se llevan la manta de emergencia. Bruno aceptó los gorros uno por uno. Sí, señora. Ella lo miró un segundo más de lo habitual. ¿Estás bien? Bien. Bien de bien, o bien de compré 3 baterías extra y no se lo dije a nadie. Él esbozó media sonrisa. Lo segundo. Esa noche despertó a las 2 de la mañana sin saber por qué. Se quedó inmóvil y escuchó el viento arrastrar nieve del techo en susurros secos. Ningún coyote, ningún búho, ningún perro ladrando a lo lejos desde la propiedad vecina. Solo el tic-tac de la calefacción y su propio pulso. Las noches de invierno se ponían así a veces, se recordó. Vuelve a dormir. El viernes hizo una salida de exploración al lago donde planeaban acampar, para revisar el hielo y las condiciones del sendero antes de arrastrar el trineo. Llevó a su perro, Sombra, un cruce de pastor que normalmente saltaba de la camioneta en cuanto Bruno abría la puerta. Sombra no se movió. Vamos, dijo Bruno, dándose palmaditas en la pierna. El perro se hundió más en el espacio para los pies, con las orejas aplastadas y los ojos fijos más allá de Bruno, hacia la línea de árboles. No terco. Asustado. Bruno había visto a Sombra plantar cara a puercoespines, cargar contra osos negros en el borde del campamento, ladrarles a motos de nieve 2 veces más grandes que él. Nunca lo había visto temblar. Es un lago, no el consultorio del dentista, murmuró Bruno, intentando sonar ligero. Enganchó la correa y trató de animarlo. Sombra clavó las 4 patas y gimió bajo en la garganta, luego se retorció, se soltó y saltó de nuevo a la cabina. Bruno se quedó de pie con la correa en la mano, sintiéndose tonto por la forma en que se le había tensado la nuca. Los perros tenían días malos. Tal vez le dolía una pata, tal vez la sal de la carretera. Le revisó las 4 almohadillas. Nada.
Dejó a Sombra en la camioneta y bajó solo por el sendero marcado, la nieve crujiendo bajo las botas aisladas. El lago se abrió delante de él como una lámina pálida bajo un cielo de plomo, rodeado de pinos banksianos y afloramientos bajos de roca vidriados por hielo de viento. Perforó 2 agujeros de prueba cerca de la orilla. Buen grosor. Marcó una ruta segura con estacas cortas de color naranja y se volvió para regresar. A mitad de camino hacia la camioneta, se dio cuenta de que oía algo que avanzaba al mismo ritmo que él desde dentro de los árboles. Un crujido pesado, luego silencio, luego otro después de sus siguientes 3 pasos. No el salto nervioso de una liebre. No el golpeteo ligero de un zorro. Pesado. Medido. Deliberado. Se detuvo. El sonido se detuvo. Empezó a andar. 3 pasos después. Crujido. Bruno se volvió hacia el bosque. Nada salvo troncos y sombra, varas de aliso dobladas bajo la escarcha, nieve colgando de las ramas en gruesas almohadas blancas. Ningún movimiento. Ningún pájaro levantando vuelo. Forzó una risa al aire, como si estuviera demostrándose algo a sí mismo. Gran misterio, ardilla. Sin respuesta, por supuesto. Siguió caminando un poco más rápido. Sin correr. Negándose a correr. En la camioneta, Sombra estaba de pie sobre el asiento, con el lomo erizado y el hocico pegado a la ventana trasera. No ladraba. Estaba siguiendo algo detrás de Bruno con pequeños movimientos rígidos de la cabeza. Bruno cargó la barrena y bajó la vista para apretar una correa. Y entonces vio la huella junto a su propia pisada, en el borde del sendero compactado. Era tan reciente que pequeños cristales todavía brillaban sueltos en el borde. Más grande que su mano abierta. Profunda. 5 largas marcas de dedos se abrían hacia adelante. No era una pezuña. No era una pata que reconociera. Las 2 impresiones delanteras se inclinaban como dedos agarrando. La línea de zancada continuaba hacia los árboles, paralela a su ruta, igualándole el paso durante al menos 20 yardas antes de desaparecer en la costra endurecida por el viento. Se agachó para verla mejor y olió algo rancio y metálico, como pelaje mojado y sangre vieja bajo el aire frío. Desde algún lugar entre los árboles llegó una única exhalación baja, tan cerca que la sintió más de lo que la oyó. Bruno se puso de pie despacio, se metió en la camioneta, cerró los seguros y condujo sin encender la radio. Entró en su entrada demasiado rápido, los neumáticos mordiendo la nieve compacta y coleando un poco antes de enderezarse. La luz del porche bañaba el talud de nieve y la puerta del garaje en un amarillo débil. Sombra permaneció en la cabina incluso después de que Bruno apagara el motor, con el pecho agitado y los ojos todavía fijos en la línea de árboles detrás de la casa. Clara abrió la puerta principal antes de que él llegara al porche. «¿Llegaste temprano?» «Sí». Él sacudió las botas, ganando un segundo. «El sendero está bien. El hielo está bueno». Ella miró más allá de él, hacia la camioneta. «¿Por qué Sombra sigue ahí dentro?» «Está raro». Bruno apoyó la funda de la barrena contra la pared con más fuerza de la que pretendía. «No sé. No quiso salir». La expresión de ella cambió de esa forma pequeña y ensayada que tienen los maestros cuando los niños mienten mal. «¿Qué pasó?» Él le habló primero de los pasos, porque las huellas sonaban más locas cuando las decía en voz alta. Luego le habló del rastro. De todos modos, mantuvo el tono seco y técnico, como hablaba en el trabajo después de casi tener un accidente. Dimensiones. Profundidad. Línea de zancada. Dirección del viento. Los hechos eran más seguros que los sentimientos. Clara escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, cruzó los brazos contra la corriente fría y dijo: «¿Podría ser un oso? En enero. A veces se despiertan. No me seguiría el paso durante 20 yardas. ¿Un perro? Ninguna huella de perro que haya visto. ¿Una persona, quizá?» Él se aferró a esa posibilidad incluso mientras la decía. Pudo haber sido alguien atravesando la zona. Una bota rara. Una raqueta casera. Entonces eso fue. Ella se hizo a un lado y abrió más la puerta con un empujón. «Entra. Estás temblando». Él no se había dado cuenta. En la cocina, extendió una servilleta y dibujó lo que había visto con un bolígrafo. 5 marcas largas y una almohadilla demasiado ancha para ser de lobo, demasiado estrecha para ser de raqueta de nieve.
Clara lo observó dibujar y luego sostuvo su propia mano sobre el dibujo. Podrían ser bordes derretidos, dijo con suavidad. Las huellas hacen eso. Los bordes estaban afilados. Aún así podrían estar deformados. Podrían, dijo él, aunque no lo creía. Después de cenar, fue al garaje e hizo lo que siempre hacía cuando algo se sentía mal. Mantenimiento. Afiló cadenas que no necesitaban afilarse, llenó combustible, volvió a empacar el kit de la estufa de la tienda, comprobó las baterías de las linternas frontales con un probador en el que confiaba más que en sus propios nervios. Entre una tarea y otra, abrió en el teléfono tablas de huellas de fauna salvaje y amplió las imágenes hasta que los píxeles se rompieron. Pata trasera de oso negro. Nutria de río al galope. Glotón. Lince sobre costra. Perro doméstico con los dedos abiertos por el deshielo. Nada encajaba limpiamente. Algunas se acercaban en un rasgo y fallaban en otros dos. Encontró una foto de Alaska de una gran huella de oso ablandada por el deshielo que casi parecía correcta, hasta que vio la escala y el terreno y se dijo que dejara de hacer Domskroyin a medianoche, como Clara lo acusaba de hacer. A las 8:40 le envió a Mario una foto del boceto en la servilleta. ¿Has visto algo así? La respuesta llegó 3 minutos después. Parece que pisaste tu propia huella y te asustaste. Bruno la miró, con el pulgar suspendido. Escribió y borró 3 respuestas antes de decidirse por. La vi junto a la mía. Fresca. Mario contestó. Entonces probablemente un perro con bolas de hielo en el pelaje. Relájate. Relájate. Bruno dejó el teléfono boca abajo y escuchó encenderse la calefacción. Todavía podía oler aquella ranciedad metálica si pensaba demasiado en ella. A la mañana siguiente tomó una ruta más larga hacia el cargadero y se detuvo en la tienda de cebo de Ramiro cuando afuera todavía estaba oscuro. Ramiro estaba sirviéndose café de una máquina con la tapa rajada. «Pareces hecho mierda», dijo Ramiro. «Una pregunta». Bruno sacó el teléfono, le mostró el boceto y luego una foto borrosa que había conseguido tomar desde la camioneta antes de dejar el inicio del sendero. Era mala. Ángulo equivocado, luz plana. Pero la profundidad era evidente. Ramiro entrecerró los ojos. «¿Eso es de por aquí, de ayer?» «Ajá». Ramiro se frotó la mandíbula. «Demasiado larga para lobo. Demasiado abierta para felino. No es una marta pescadora. No es un glotón. Oso, quizá, si pisó raro. Lesión vieja, hielo pegado. ¿Quién sabe?» Me siguió entre los árboles. Todo sigue a todo entre los árboles. Bruno no sonrió. ¿Has oído de alguien que haya perdido perros? Ramiro negó con la cabeza. Los coyotes se llevaron 2 gallinas por la M94 la semana pasada. Eso es todo lo que tengo. ¿Alguien ha hablado de señales grandes, señales raras? Ramiro lo miró por encima de la taza de café. Esto te tiene muy alterado. Solo pregunto. ¿Quieres lo oficial? Llama al DNR y deja que te digan que no es nada. ¿Quieres lo no oficial? Bajó la voz como si los tanques de pececillos pudieran delatarlo. Un trampero al norte de Singleton dijo que algo pasó por su línea y no mordió el cebo. Solo rompió 2 trampas y siguió. Pudo haber sido un alce. Pudieron haber sido chicos. Pudo haber sido que él necesitara lentes. El invierno fabrica historias. En el cargadero, Bruno les preguntó a otros 2 hombres, formulándolo de manera casual. ¿Alguien ha visto señal de oso despierto a mitad de invierno? ¿Alguien ha visto huellas raras de cánido cerca de los lagos de atrás? Recibió encogimientos de hombros, bromas y una historia sobre el gran danés de un vecino que se escapó y persiguió motos de nieve 3 años atrás. Para el mediodía, había reunido un montón de explicaciones que casi funcionaban, cada una. Oso que no hiberna bien. Un gran perro feral. Lobo con deformidad. Alguien con guantes y raquetas de nieve hechas a medida intentando asustar a la gente. Cada idea resolvía una pieza y rompía otra. Alrededor del almuerzo, Mario por fin levantó la vista de su termo y dijo: «¿Sigues viniendo mañana, o vas a quedarte en casa sosteniéndole la pata a Sombra?» «Vamos. Así se habla. El aire fresco cura el cerebro de Internet». Bruno cerró su recipiente de golpe. «No tengo cerebro de Internet». Mario sonrió de lado. «Entonces deja de actuar como si cada ramita que se quiebra fuera Bigfoot.
Elías llegó esa tarde para ayudar a cargar los trineos y parecía demasiado emocionado para sentir frío. Anoche até bajos de línea, anunció. ¿Cómo 30? Bien, dijo Bruno. Vas a perder 29 entre la maleza. Elías se rió y empezó a apilar el equipo en el orden equivocado. Bruno lo volvió a apilar sin comentar. Bulto de la tienda abajo. Caja de la estufa centrada. Combustible vertical y atado. Kit de emergencia accesible. Pistola de bengalas en el bolsillo superior. Pilas de litio extra selladas. Añadió un objeto que no había planeado llevar. Una cámara de caza compacta de su equipo para ciervos, sobre todo porque quería pruebas de algo ordinario. El hombro de un oso. Un perro errante. La parca de un intruso. Cualquier cosa que pudiera nombrarse. Antes de que se fueran, Clara lo alcanzó junto a la camioneta y le subió el cierre del cuello hasta arriba, como si él todavía tuviera 18 años. No tienes que ir solo porque dijiste que irías. El viaje está planeado. Los planes pueden cambiar. 3 hombres, una tienda calefaccionada, ruta marcada, radios, el sendero de la camioneta estacado. Está bien. Él oyó lo ensayado que sonaba. Ella le tocó la muñeca. Entonces llámame cuando montes el campamento. Lo haré. ¿Lo prometes? Lo prometo. El lago les llevó más tiempo de lo esperado. Una nueva ventisca había tragado el viejo acceso, y tuvieron que abrir camino por turnos. Las raquetas se hundían a través de la costra hasta la rodilla en algunos puntos. Elías habló durante todo el trayecto. Hockey, escuela, colores de señuelos, una chica de su clase de historia, llenando el silencio como lo hacían los jóvenes cuando la quietud los ponía nerviosos. Mario gruñía a intervalos, con el aliento humeando y el arnés del trineo chirriando. Para cuando llegaron a la línea marcada que Bruno había puesto el día anterior, el crepúsculo se había vuelto azul y plano. El lago se extendía vacío, una lámina de metal opaco con crestas de presión apenas visibles bajo la nieve arrastrada por el viento. No lo cruzaba ninguna huella. Ninguna. Ni de zorro, ni de conejo, ni arañazos de pájaro en el borde. Solo sus 3 rastros avanzando hacia adentro. Está como muerto aquí afuera, dijo Elías, notándolo por fin. Invierno, dijo Mario. Montaron el campamento a 50 yardas de la cresta principal, donde el hielo había dado buen grosor y los árboles de la orilla ofrecían un cortaviento parcial. Bruno y Mario levantaron la tienda de lona mientras Elías recogía madera muerta del borde para una pequeña fogata exterior. La tienda quedó firme, el poste central asentado, los vientos tensos, el tubo de la estufa despejado. Pasos familiares. Manos entrenadas. Bruno sintió que el pulso se le asentaba por primera vez en 24 horas. Colocó la cámara de caza en un pino de Banks, mirando hacia el campamento, inclinada para captar cualquier cosa que cruzara desde la línea de árboles. Cuando Elías preguntó por qué, Bruno dijo: un coyote ha estado husmeando el equipo en los campamentos últimamente. Y Elías lo aceptó. Pescaron la última luz del día, perforaron una línea de 6 agujeros y marcaron peces moviéndose abajo, pero lentos. Una trucha de lago pequeña golpeó el señuelo plomado de Elías y se soltó en el agujero. Cuando cayó la oscuridad completa, se retiraron a la tienda. Las botas humeaban cerca de la estufa. Los guantes colgaban de una cuerda sobre sus cabezas. La lona chasqueaba suavemente con las ráfagas. El metal de la estufa repiqueteaba. Comieron venado recalentado y galletas saladas, y escucharon la pequeña radio escupir estática entre bandas meteorológicas. A las 9:17 llegó el primer crujido. Pesado. Claro. No lo bastante cerca para ser nieve asentándose por accidente, no lo bastante ligero para ser un zorro. Un paso, pausa, otro paso, lento y medido en la oscuridad, al otro lado de la pared de lona. Elías se quedó inmóvil con la cuchara a medio camino de la boca. ¿Oyeron eso? Sí, dijo Mario, con los ojos puestos en Bruno. Otro crujido, esta vez detrás de ellos, cerca de los trineos. Bruno mantuvo la voz pareja. Probablemente un oso se despertó con hambre. Mario resopló. Con este frío pasa, pero no así. Los pasos continuaron. Sin apresurarse, sin escabullirse, solo rodeando la tienda a un ritmo constante. Crujido. Pausa. Crujido. Siempre justo afuera,
donde la luz del fuego se desvanecía en negro. Elías susurró. ¿Deberíamos gritar? Bruno agarró la olla metálica y la golpeó con una cuchara. Largo de aquí. Los pasos se detuvieron quizá 10 segundos, luego continuaron. El mismo ritmo, un poco más lejos, completando el círculo. ¿Ves? Dijo Bruno. Curioso. No decidido. ¿Decidido a qué? Preguntó Elías demasiado rápido. A cualquier cosa. No creyó su propia respuesta, pero decirla evitó que Elías se descontrolara. Alimentaron las brasas de afuera y cerraron la solapa. Bruno revisó la pistola de bengalas y luego la dejó cerca de su saco de dormir, donde pudiera agarrarla sin buscar. Mario lo notó y no dijo nada. Para las 11, los pasos habían ido y venido en intervalos, siempre regresando. Nunca un olfateo contra la lona. Nunca un zarpazo. Nunca una carga. Solo aquella órbita lenta, como algo recorriendo una línea de cerca que pensaba probar más tarde. Elías intentó bromear y falló. Tal vez es un mapache con dismorfia corporal. Mario murmuró. Un mapache del tamaño de un buick. Bruno les dijo a los dos que se acostaran y conservaran calor. Nos vamos con la primera luz si sigue así. Creí que era un oso, dijo Mario. Puede ser ambas cosas. ¿Qué significa eso? Significa duerme mientras puedas. Nadie durmió de verdad. A la 1:12 de la madrugada, Bruno revisó su reloj con la linterna frontal y oyó que el crujido se detenía directamente frente a la entrada de la tienda. Levantó una mano pidiendo silencio. La respiración de Elías se volvió superficial. Mario se incorporó sobre una rodilla. Bruno avanzó despacio, pellizcando el tirador de la cremallera con el pulgar y el índice, y abrió la solapa 2 pulgadas. El aire nocturno entró como un cuchillo, oliendo a hierro frío y a humo de abeto distante de sus brasas. Encendió la linterna frontal una vez, un haz estrecho y bajo sobre la nieve. 2 reflejos lo miraban desde quizá 30 yardas, bajos contra el suelo y más separados que ojos de coyote. Ámbar blanquecinos en la luz. Quietos. Entonces, mientras miraba, apareció otro par por encima de ellos, más alto, más o menos a la altura del pecho de un hombre de pie, más separados todavía. Los reflejos inferiores parpadearon y desaparecieron primero, como si alguien hubiera apagado un juego de luces. Los superiores siguieron fijos en él. Bruno olvidó respirar. Los ojos no cabeceaban al moverse. Se deslizaron hacia la izquierda a través del borde oscuro del campamento, mientras medio segundo después oyó el crujido correspondiente de pasos sobre la costra. No el ascenso y descenso vertical del paso de un ciervo. No el chasquido rápido del trote de un cánido. Un desplazamiento lateral suave con pisadas pesadas que sonaban mal para ese movimiento. Abrió la rendija una fracción más y captó una insinuación de volumen detrás de los reflejos. Solo una insinuación. Ninguna forma. Luego los ojos se detuvieron otra vez, demasiado altos y demasiado separados para encajar con cualquier cosa que su cerebro le ofreciera. Un oso de pie, quizá. Pero los osos se balanceaban, resoplaban, volvían a caer. Esos ojos se mantenían nivelados como puntos clavados en el espacio. Una voz siseó detrás de él. ¿Qué es? Siseó Elías detrás de él, con la voz fina y temblorosa. Bruno cerró la solapa tan rápido que los dientes de la cremallera gruñeron. Solo un animal dando vueltas, dijo, y oyó lo plana que sonaba la mentira. ¿Solo un qué? Preguntó Mario. No puedo decirlo. Probablemente oso. Probablemente no es suficiente. Bruno apretó las palmas contra los muslos para ocultar el temblor. No está dentro de la tienda. Mantengámoslo así. Elías tragó saliva de forma audible. ¿Viste ojos? Sí. ¿Cuántos? 1, dijo Bruno. Se encontró con la mirada de Mario en el resplandor de la estufa, retándolo a decirlo. Mario sostuvo la mirada y luego apartó la vista. Lo sabía. Durante la hora siguiente, Bruno se sentó con la pistola de bengalas sobre las rodillas y contó las pasadas por el sonido. 12 pasos por el arco izquierdo. Pausa. 8 por la parte trasera, donde el ventisquero se hacía más profundo. Pausa. 10 por la derecha. Como un reloj, con pequeñas variaciones. Intentó mapearlo en la cabeza. Intentó forzar un patrón en algo manejable. A las 2:03, los pasos se retiraron hacia los árboles durante 5 minutos completos.
Elías empezó a llorar en silencio, los hombros temblándole bajo el saco de dormir, y se disculpó entre respiraciones. Perdón, perdón. No sé por qué. No te disculpes, dijo Mario en voz baja. Solo mantén los guantes puestos. Bruno quiso activar la radio y llamar a alguien. Al guardabosques. Al sheriff. A quien fuera que monitoreara los canales de emergencia durante la noche. ¿Pero qué iba a decir? Tenemos ojos afuera. Algo está caminando alrededor educadamente. Envíen un equipo a un lago remoto en mitad de la noche porque estoy asustado. Oyó la voz de Clara en su cabeza. No busques problemas prestados. Los pasos regresaron antes de que pudiera decidirse. Cerca de la puesta de la luna, la oscuridad cambió de calidad. Menos negra, más azul grisácea. Mientras el cielo se afinaba hacia la mañana, su fogata exterior se había hundido en brasas opacas, arrojando un bajo lavado rojo sobre la nieve junto al trineo. Bruno se arriesgó a mirar otra vez. Esta vez no por la solapa frontal, sino por una rendija donde la lona se había separado cerca de una estaca. Al principio solo vio movimiento en el borde de la visión. Una sombra separándose de los árboles. Luego cruzó entre las brasas y el hielo abierto más allá, y la forma se definió lo suficiente para golpearlo como un empujón. Los hombros se elevaban por encima del parabrisas de la moto de nieve que habían apoyado contra el trineo como cortaviento. Por encima de eso, la línea superior de su espalda era larga, inclinada, desproporcionada, como si dos animales distintos hubieran sido cosidos extremo con extremo. Durante 3 pasos se movió erguido, no completamente vertical, pero lo bastante alto para que sus 4 extremidades colgaran hacia adelante, con los codos doblados. Luego, en una caída fluida, se plegó sobre las 4 patas sin perder velocidad. Mario ya estaba en el hombro de Bruno, mirando por la misma rendija. ¿Eso es una persona?, susurró. Dime que eso es una persona con traje de nieve. La figura pasó junto a un pino de Banks cerca de la orilla. El tronco, que Bruno sabía que tenía 8 pulgadas de grosor, parecía un retoño a su lado. No, dijo Bruno antes de poder detenerse. Elías se arrastró hacia ellos y Bruno lo bloqueó con un brazo. No mires. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Afuera, la forma se detuvo de perfil sobre el hielo pálido. Sin detalles. Solo masa y línea. La cabeza se volvió hacia la tienda con un movimiento lento, deliberado, que se sentía menos como curiosidad y más como evaluación. Luego reanudó el círculo. Cada paso, un aplastamiento amortiguado en la nieve encostrada. La boca de Bruno se había secado. El corazón le golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. Cada regla práctica por la que vivía, identificar, evaluar distancia, hacer un plan, se derrumbó contra un solo hecho. Nada de ese tamaño debería moverse tan silenciosamente, ni erguirse tan alto, ni rodearlos durante horas sin decidirse. Mario susurró. Si corremos ahora en esta oscuridad, nos rompemos una pierna y se acabó. Bruno tragó saliva. Esperamos a que haya luz. ¿Para qué? Para poder verlo mejor. Para poder ver dónde pisamos. Elías hizo un pequeño sonido estrangulado y enterró la cara en las mangas. Bruno se apartó de la lona y cerró los ojos un segundo, forzando el aire a entrar y salir, contando como hacía cuando el pánico mordía el borde sobre hielo delgado. 1 a 4 al inhalar. 1 a 4 sostener. 1 a 4 al exhalar. Abrió los ojos y revisó el reloj. 3:41. Solo un oso, se dijo, e inmediatamente supo que la frase nacía muerta. Solo un hombre con equipo de invierno, probó después. Algún gigante local molestando campamentos por diversión. Pero los hombres no se movían como aceite derramado sobre la costra. Los hombres no caían de casi estar de pie a una marcha en 4 puntos sin tropezar. Los hombres no hacían que un pino de Banks pareciera delgado. Apretó la pistola de bengalas hasta que le dolieron los nudillos y miró el resplandor de la estufa, repitiendo la única mentira que le permitía seguir funcionando. Es lo bastante real para sobrevivir. No lo bastante real para entenderlo. Durante un rato, nada cambió salvo el tic-tac de la estufa y el círculo crujiente de afuera. Bruno siguió contando las pasadas. Los números lo estabilizaban. Los números significaban sistemas. Pero hacia las 4, los intervalos cambiaron de una manera que se sintió intencional,
no como un rodeo aleatorio alrededor de un campamento. Acortaba un lado del circuito y alargaba otro, demorándose cerca de la solapa de la tienda, donde el olor de ellos era más fuerte. Luego se deslizaba hacia el trineo y volvía otra vez. Cada pocos minutos raspaba la costra con un sonido lento de arrastre, como si probara la profundidad. Elías susurró por fin. «No puedo hacer esto más». «Lo estás haciendo», dijo Bruno. «Sigue respirando». Mario flexionó la mano derecha dentro del guante y luego miró la izquierda como si no le perteneciera. «Se me están entumeciendo los dedos». «Acércalos a la estufa». «Rota». Bruno no apartó la vista de la solapa. Nadie abre nada sin decirlo antes. Probó la radio portátil de todos modos. Cambió de canales, ajustó el silenciador, levantó la unidad hacia la costura del techo y pulsó transmitir. ¿Alguien en monitor de emergencia? Aquí campamento en Lago Cresta Este. Solicitamos contacto. Estática. Un siseo. Nada. Lo intentó de nuevo, dando las coordenadas de memoria. El mismo resultado. Mario murmuró. Tal vez la batería. Litio nuevo. O el terreno. Estamos en un lago. Puede que no haya nadie escuchando a las 4 de la maldita mañana. Eso Bruno no pudo discutirlo. Buscó el teléfono, sabiendo ya lo que vería. Una barra parpadeó, desapareció, volvió como un fantasma y luego cayó a sos sin nombre de operador. Lo sostuvo contra el poste central, luego cerca del paso del tubo de la estufa, luego junto a la solapa. Nada lo bastante estable para llamar. Escribió un mensaje a Clara. Seguimos fuera. Animal raro. Saldremos con la primera luz. Te amo. Giró sin enviar y luego falló. No se lo mostró a los demás. Afuera, los pasos se detuvieron otra vez. No lejos, entre los árboles. Allí mismo. Lo bastante cerca para que Bruno oyera la respiración a través de la lona. Inspiraciones lentas, pesadas y húmedas, seguidas de un silbido débil cuando el aire salía por conductos marcados de la nariz o la garganta. Elías se tapó la boca con ambas manos. Bruno agarró la pistola de bengalas, accionó el seguro para comprobar que el cartucho estaba asentado y la cerró de golpe. Si entra, usamos luz y ruido. Permanecemos juntos. ¿Ruido con qué? Preguntó Mario. La olla, la pala, lo que puedas blandir. Elías miró hacia la linterna, colgada baja de una cuerda. ¿Deberíamos apagar esa luz? No. La oscuridad lo ayuda a él, no a nosotros. La cosa se movió otra vez, pero ahora los pasos estaban tan cerca de la pared que cada uno sacudía polvo de lona de las costuras. Pasó por el lado de Bruno, se detuvo, y Bruno oyó algo nuevo. Un golpe suave contra la tela exterior a la altura de la rodilla, luego otro más arriba, luego un deslizamiento lento hacia abajo, como si dedos largos estuvieran presionando, sintiendo la tensión, trazando un mapa de donde estaban sentados los cuerpos. Mario articuló sin sonido. Dedos. Con los ojos muy abiertos. Bruno asintió una vez. No confiaba en su voz. Un minuto después llegó un tintineo metálico desde afuera, cerca del trineo. Luego otro. Luego un arrastre. Bruno arriesgó una mirada por la rendija junto a la estaca y vio movimiento junto al montón de equipo, bajo y oscuro. Uno de los cubos de cebo se volcó, rodó y se detuvo. Una funda de caña se desplazó 3 pulgadas por la nieve cuando algo tiró y soltó. No podía ver el cuerpo. Solo sus efectos. Una mano invisible moviendo piezas del campamento como si las estuviera clasificando. Una larga franja de sombra de lona pasó. Luego las brasas se avivaron cuando el aire pasó sobre ellas. El susurro de Elías se quebró. Está en nuestras cosas. Quédate quieto. Otro tintineo. Este lo reconoció. El repique duro del acero contra el protector de la hoja de la barrena. Estaba manipulando herramientas. El pulso de Bruno saltó del miedo a la ira. Afilada y caliente. El equipo era supervivencia ahí fuera. Una barrena rota era un inconveniente. Una botella de combustible de la estufa desaparecida podía matar. Observó la sombra inclinarse hacia la línea de árboles y luego volver. Nunca acababa de decidirse a irse. Probaba. Tomaba medida. Se acercaba más en cada pasada. A las 4:19, la bota de Elías se enganchó en su propio saco de dormir y él se sacudió, intentando apartarse más de la pared. El talón golpeó el soporte de la linterna.
La linterna se inclinó. Cayó al suelo con un golpe sordo y rodó, con la llama parpadeando de lado. Durante un segundo, todos se lanzaron a la vez. Mario extendiéndose para enderezarla. Elías retrocediendo torpemente. Bruno intentando agarrar el protector de vidrio. Y la bota agitada de Elías la pateó con fuerza. La linterna se estrelló contra el poste central y se apagó, arrojándolos al resplandor de la estufa, medio a oscuras. No se muevan, espetó Bruno. Demasiado tarde. Afuera, los pasos cambiaron al instante de círculo lento a 2 impactos rápidos directos hacia la tienda. Bruno no pensó. Arrancó la pistola de bengalas, bajó la cremallera de la solapa de un tirón violento y se lanzó por la abertura, cayendo de rodillas en la nieve. El frío golpeó como una pared. Disparó bajo, apuntando no a la forma, sino al suelo delante de ella. La bengala golpeó la costra y estalló en fuego rojo-blanco, escupiendo chispas y humo. En ese color, durante menos de 2 latidos, la criatura se volvió real. Su cabeza giró hacia él y vio un hocico romo, húmedo, marcado por cicatrices a lo largo del lado izquierdo. El tejido estaba fruncido, blanco y brillante como piel vieja quemada. La escarcha se pegaba a los bigotes en cuentas rígidas. Una oreja había desaparecido, arrancada hasta dejar un muñón irregular, haciendo que el cráneo pareciera torcido y antiguo. Los ojos reflejaban rojo, ya no ámbar, y la carne alrededor de ellos se movía con una precisión inquietante. Las cejas se tensaban como expresión más que como reflejo. Estaba medio erguida, con los hombros encorvados, las 4 extremidades dobladas. 4 extremidades que terminaban en patas demasiado largas. 5 dedos se flexionaron dentro de la costra uno por uno, con uñas negras curvándose, luego abriéndose en una extensión deliberada, como si probara si el hielo sostendría su peso. No eran almohadillas de lobo. No eran manos humanas. Algo intermedio que le revolvió el estómago a Bruno. Su pelaje no era tanto un abrigo como daño acumulado. Crestas oscuras apelmazadas. Secciones faltantes. Su pelo visible en cicatrices pálidas. A lo largo de un costado corrían líneas blancas gruesas como cuerdas bajo la piel, curadas de viejos desgarros o de alambre de trampa. El aliento le salía de la boca en penachos densos. Cada exhalación traía la misma podredumbre metálica que Bruno había olido junto a la huella. No cargó. Lo miró. No a través de él. No más allá de él. La cabeza inclinada apenas para adelantar un ojo, como si triangulase y eligiera. Detrás de Bruno, Mario gritó. «¡Vuelve adentro!». Bruno disparó la segunda bengala sin apuntar. Trazó un arco por encima de la criatura y estalló cerca de la orilla, pintando los árboles de carmesí. La cosa se estremeció ante el sonido, cayó por completo sobre las 4 patas en un solo movimiento fluido y se deslizó de lado fuera de la luz más intensa, sin darle nunca la espalda. Bruno tropezó hacia la solapa de la tienda. Medio cayó dentro y Mario lo arrastró por los tirantes del peto. ¿La viste? Elías ya sollozaba abiertamente. ¿Qué es? ¿Qué es? Grande, dijo Bruno. La voz le tembló tanto que la palabra se rompió. Grande y mal. Eso lo reduce muy bien, soltó Mario, y luego se ablandó de inmediato. Perdón. Perdón. Afuera, el círculo se reanudó más cerca. Para las 4:40, la mancha roja de la bengala se había desvanecido de la nieve, y con ella se fue la única mirada clara que Bruno deseaba no haber tenido nunca. Cada vez que parpadeaba veía aquellos dedos flexionándose. Probando. La criatura empezó a tocar la tienda con más frecuencia ahora. Pequeñas presiones en puntos al azar, luego empujones firmes donde podría haber una persona si no se hubieran movido. Cada vez que encontraba espacio vacío, ajustaba. Aprendía la disposición por eliminación. «¿Sabe dónde estamos?», susurró Elías. Bruno no respondió porque sí. Un traqueteo suave llegó otra vez desde el trineo. Luego la cremallera de una bolsa exterior hizo un breve sonido de rasgado. «No», dijo Bruno, y se sintió ridículo diciéndolo en voz alta, como si regañara a un ladrón. El traqueteo se detuvo. 2 latidos después, algo golpeó la pared de la tienda y cayó con un ruido sordo justo afuera. Bruno abrió una pulgada la cremallera y extendió a ciegas el mango de la pala. Enganchó tela y tiró de un objeto hacia dentro. Su propio gorro tejido rojo se deslizó por el suelo.
el que Clara le había entregado en la puerta del cuarto de barro. Durante un segundo solo lo miró, mojado y encostrado de nieve. Mario vio su cara. ¿Qué? Bruno sostuvo el gorro en alto. ¿Cómo llegó esto ahí afuera?, preguntó Elías. Bruno señaló el montón de equipo. Lo tenía metido en el bolsillo superior de la bolsa verde. Cerrada. Nadie habló. Un minuto después llegó otro golpe contra la pared. Esta vez era el termo de Bruno, abollado, con la tapa desenroscada y el café congelado en un abanico marrón sobre la nieve. Luego un guante, sin romper, quitado. El mensaje era demasiado claro para no entenderlo. Puedo alcanzar lo que es tuyo. Puedo tocar lo que necesitas. Puedo hacerlo cuando quiera. Mario se inclinó cerca, con la voz baja y furiosa de miedo. Está jugando con nosotros. Sí. Los depredadores no juegan. Algunos sí. No así. Bruno se obligó a pensar en procedimientos. Inventario. Digan que tienen encima ahora mismo. Mario parpadeó. ¿Qué? Hazlo. Se palparon los bolsillos y fueron diciendo objetos. Encendedor. Cuchillo. 2 calentadores de manos. Una radio. Un paquete de batería de repuesto. Paracord. Silbato. Linterna frontal. Guantes. Elías había perdido una manopla durante el revuelo de la linterna. Bruno le dio un par de repuesto del bolsillo del pecho. Cuando Elías intentó reír, le salió un hipido. Sonamos como Boy Scouts. Los Boy Scouts sobreviven, dijo Bruno. Probó la radio otra vez y obtuvo 3 segundos de voz tan débil que pudo haber sido imaginación. Un tono masculino lejano, cortado por la estática. Transmitió rápido, lo bastante fuerte para que la cosa de afuera oyera cada palabra. Tráfico de emergencia. 3 campistas en Lago Cresta Este rodeados por un depredador grande y agresivo. Solicitamos respuesta inmediata. La estática subió. Luego la señal murió. Afuera, los pasos se detuvieron justo en la solapa. A Bruno se le erizó la piel. Había reaccionado a su voz. Cambió de táctica y gritó a través de la lona. Lárgate de aquí. La respuesta fue un bufido bajo directamente a la altura de su cara. Vapor caliente empujando a través de los dientes de la cremallera. Elías vomitó en un recipiente de cebo vacío. Mario susurró. No le hables. Bruno asintió despacio. Otro patrón. Cuando Bruno hacía ruido, se acercaba. Cuando Mario golpeaba una olla, se desplazaba pero no se decidía. Cuando Elías lloraba, se detenía y escuchaba. Estaba clasificando estímulos. Bruno comprendió con una certeza fría que esto no había empezado esa noche. Las huellas paralelas junto al sendero. Sombra negándose a salir de la camioneta. Los pasos que lo igualaban entre los árboles. La fauna ausente. Esa cosa había estado en sus márgenes durante días, quizás semanas, observándolo mover rutas y hábitos, aprendiendo que revisaba el clima, marcaba senderos, confiaba en la rutina. Los depredadores encontraban la costura en la rutina y esperaban allí. Un ruido de arañazos subió por la lona cerca del paso del tubo de la estufa. Uñas o garras enganchándose en el hilo. La pared se combó 6 pulgadas hacia adentro. Sostuvo. Luego se relajó. Otra vez, más abajo. Otra vez. Los postes van a ceder, dijo Mario. Refuérzalo. Los dos empujaron contra el soporte central mientras Elías alimentaba la estufa demasiado rápido, las manos temblándole, el humo tosiendo dentro de la tienda hasta que Bruno soltó una maldición y ajustó el tiro. Otro impacto, no de cuerpo completo, pero lo bastante pesado para sacudir el armazón. Luego otro en el lado opuesto. Ya no estaba rodeando de manera uniforme. Estaba acortando arcos, golpeando puntos, buscando debilidad. A las 5:02, algo agarró un tirante exterior y tiró. La pared de la tienda se tensó de golpe y luego se sacudió hacia un lado. La nieve cayó en polvo desde la costura. Mario gritó. Está en la cuerda. Bruno cortó el amarre interior para liberar tensión antes de que el poste se partiera. El costado se hundió, dejando caer escarcha sobre los hombros de Elías. Arrastraron los sacos de dormir y la estufa un pie hacia el centro para mantenerse lejos de las zonas de colapso. Plan, dijo Mario entre dientes. Dame un plan ahora mismo. Con la primera luz azul nos movemos hacia los marcadores, dijo Bruno. En fila india,
pegados. Nadie corre. ¿Qué distancia? 2 millas hasta la camioneta si mantenemos la línea. Si mantenemos la línea, repitió Mario. Elías miró fijamente el suelo. Puede derribarme sin más. No si seguimos unidos. Bruno sacó paracord y lo pasó por las presillas de los cinturones. Bruno, Mario, Elías. Si uno cae, me detendré. Nada de hacerse el héroe. Elías asintió demasiado rápido. Está bien. Está bien. Afuera, un sonido nuevo surgió de la oscuridad. Un crujido rítmico, ya no rodeándolos, sino delante y a su derecha, cerca de la ruta de regreso a las estacas del sendero. Se movía allí, se detenía, volvía a moverse, como si ocupara el carril que ellos tendrían que usar. Está en el sendero, dijo Bruno. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. El tiempo se estiró delgado entre las 5:10 y el amanecer. Empacaron con las manoplas puestas y las luces apagadas, usando la memoria del tacto. La estufa se enfrió lo suficiente para moverla. Tapa del combustible apretada. Botiquín accesible. Bengalas. Una restante. Cuchillo donde Bruno pudiera sacarlo. Calcetines de repuesto abandonados. Equipo de pesca abandonado. Todo lo que no era esencial quedó en una pila. Cada segundo perdido se sentía robado. La tarjeta SD de la cámara de caza importaba de pronto. La prueba importaba. Bruno se arrastró hasta el lado colapsado y metió la mano bajo una solapa caída hacia donde estaba el pino. Su mano encontró corteza vacía. La correa colgaba cortada limpiamente y deshilachada, pero no mordida. La cámara había desaparecido. Se retiró. Respiración superficial. Falta la cámara. Mario levantó la vista. ¿Seguro? La correa está ahí. La unidad no. Pudo haberse caído. Pudo. Bruno tampoco creía eso. A las 5:23 oyeron movimiento más lejos. Rápido por primera vez. Una ráfaga de impactos corriendo desde la orilla hasta la cresta y de vuelta. Luego silencio. La velocidad repentina era peor que los círculos. Significaba capacidad. Elías susurró. Puede correr. Todo puede correr, mintió Mario. Bruno revisó la costura de la solapa. Afuera había empezado un débil baño de color. Todavía no era amanecer, solo el mundo pasando de negro a carbón. Pronto sería suficiente para navegar por las estacas si el clima aguantaba. El viento había aflojado. Bien. Bien era relativo. Desató el paracord de los cinturones y lo volvió a atar con holgura entre cada hombre para permitir la zancada. Mario probó la resistencia del nudo con los dedos entumecidos. Elías seguía tragando saliva como si no pudiera conseguir aire suficiente. Bruno probó el teléfono una última vez, sosteniéndolo en alto. Apareció una barra. Llamó a Clara antes de que desapareciera. La llamada sonó una vez, un tono imposible y hermoso, y luego murió. Miró la pantalla vacía con la mandíbula apretada y se lo metió dentro del abrigo. Afuera, la criatura se movió al lado izquierdo del campamento y empezó un acercamiento lento y deliberado. Crujido. Pausa. Crujido. Ya no rodeaba. Cerraba en línea recta. Bruno levantó una mano pidiendo silencio y observó cómo la costura inferior se oscurecía cuando su volumen eclipsó la luz del amanecer. El aliento humeó a través de un agujerito en la lona como un pequeño motor. Un dedo largo trazó hacia abajo, separando la escarcha de la tela en una línea limpia. Entonces, desde 20 yardas de distancia, cerca de las viejas brasas, llegó otro crujido. Y otro. El sonido llegó escalonado desde el hielo y la cresta, una segunda cadencia que perseguía a la primera por un latido, luego desaparecía cuando los pasos cercanos se detenían. Elías lo miró con los ojos enormes. Suena como si fueran dos. Bruno escuchó con fuerza. Una cadencia en la pared, un eco rezagado más lejos, llegando tarde y mal cada vez que cambiaba de carril. Podría ser eco, dijo Mario. Y esta vez se aferró a eso. La forma cercana se alejó de la pared y se deslizó hacia la entrada, colocándose entre ellos y el lago abierto. Un momento después, la misma cadencia pareció responder desde el lado de la orilla, como si hubiera dado la vuelta rápido o rebotara en la cuenca, cortando también ese carril. Bruno sintió como la geometría se cerraba alrededor de ellos. La tienda en el centro. La cresta detrás. La grieta de presión a la izquierda.
El sendero bloqueado al frente. Los árboles a la derecha. Todas las salidas fáciles cubiertas por terreno o movimiento. Lo vio con una claridad que redujo el pánico hasta el hueso. Exactamente lo poco que les quedaba de espacio. Sin contacto por radio. Sin teléfono. Una bengala. Una tienda medio colapsada. 2 hombres y un adolescente atados por una cuerda y por el miedo. Lo que fuera que estuviera ahí fuera había tenido toda la noche para mapearlos, y ahora el amanecer le estaba dando la luz que necesitaba para terminar de decidir. Mario susurró. Dime por dónde ir. Bruno miró la lona hundida, las manos temblorosas de Elías, la forma oscura moviéndose más allá de la costura, y entendió que no quedaba ninguna ruta buena. Solo elecciones entre lo malo y lo peor. Apretó la pistola de bengalas y dijo: Cuando abra esto, nos movemos juntos. No se detengan. No se separen. No importa lo que oigan. Afuera, los pasos cruzaron directamente frente a la solapa y se detuvieron. No quedaba ningún sitio a donde correr. Bruno no esperó al valor. Abrió la cremallera de la solapa y la golpeó con el hombro, forzando la lona hundida hacia afuera, hacia el amanecer azul-negro. El frío entró a raudales con suficiente fuerza para hacerle doler los dientes. Mario y Elías salieron detrás de él sujetos a la cuerda, encorvados y tropezando, las botas enganchándose en la tela colapsada. Las últimas estrellas se estaban apagando. La luz apenas empezaba a levantarse del lago. Ese color fino de antes del amanecer que aplana la distancia y hace que todo parezca más lejos de lo que está. La cosa estaba a unos 9 metros. Por primera vez, Bruno la vio entera. Era más grande de lo que su mente le había permitido aceptar por partes. Más de 2 metros cuando se alzaba, aunque no sostenía mucho tiempo esa postura. Se elevó durante una respiración, con la columna arqueada en alto como una hiena y los hombros pesados como los de un oso negro pequeño. Luego se derramó sobre las 4 patas en un movimiento tan suave que parecía sin articulaciones. El torso era largo, demasiado largo, con una caída en la sección media y cuartos traseros gruesos, enrollados como resortes. Las patas traseras estaban mal para un verdadero cánido. Largas del corvejón a la almohadilla, sobremusculadas, dándole una apariencia agazapada, cargada, incluso cuando estaba quieta. La cabeza llevaba un hocico romo y cicatrizado, con suficiente longitud para parecer lobuno. Pero la posición de los ojos y el movimiento alrededor de ellos eran casi legibles de una manera humana. Concentrados, evaluadores, irritados. La escarcha cubría sus bigotes y el borde desgarrado donde debería haber estado una oreja. La otra oreja se erguía estrecha e irregular, temblando una vez hacia ellos y luego hacia la cresta. Viejas cicatrices rayaban ambos costados en líneas pálidas, gruesas como cables bajo el pelaje oscuro y apelmazado que se agrupaba en crestas. No era un abrigo limpio de invierno. Un hombro parecía mal curado, como si hubiera sido aplastado años atrás y hubiera crecido alrededor del daño. Sus 4 extremidades terminaban en aquellas mismas patas parecidas a manos que Bruno había visto a la luz de la bengala. 5 dedos alargados. Uñas negras. Apertura flexible. Presionó una contra la costra, flexionó y la levantó sin hundirse. Probando. Aprendiendo carga. Sin movimiento desperdiciado. Sin farol. Parecía como si todas las cosas duras del invierno de la península superior hubieran sido forzadas dentro de un solo cuerpo y luego dejadas afuera demasiado tiempo. Elías emitió un sonido roto detrás de Bruno, a medio camino entre un sollozo y un grito. La cabeza de la cosa giró hacia él de inmediato. «Muévanse», dijo Bruno. La voz le salió como un raspado. «Marcadores al lado derecho». «Vamos». Empezaron, 3 cuerpos atados por una cuerda, y la criatura fluyó de lado junto a ellos, igualando el ángulo, sin acercarse todavía, arreando. Cada vez que Elías derivaba a la izquierda, hacia el hielo abierto, la cosa entraba en ese carril y lo empujaba de vuelta hacia la línea del campamento con un sutil cambio de hombro. No atacando, guiando. Eso asustó a Bruno más que una carga. Avanzaron quizá 15 yardas antes de que el miedo de Elías por fin dejara atrás al pensamiento. El chico tiró fuerte contra la cuerda y salió corriendo hacia la forma oscura más cercana que reconoció. Los agujeros de la barrena y el desorden del trineo donde habían pescado la noche anterior, arrastrando a Bruno medio de lado.
No, gritó Bruno. Elías, vuelve. La cuerda se sacudió desde el guante de Bruno, le quemó la palma y quedó floja cuando Elías se arrancó del nudo de la presilla del cinturón. La criatura estalló hacia adelante. No saltó a la espalda de Elías ni a su garganta. Se anguló por delante de él, le cortó el camino y se alzó lo bastante alto para que Elías patinara hasta detenerse y cayera hacia atrás en la nieve con las dos manos levantadas, como si pudiera mantenerla a raya. El animal cayó frente a él de costado, obligándolo a girar lejos del lago abierto y de vuelta hacia los hombres. Arreando otra vez. Deliberado. La última bengala de Bruno ya estaba en su mano. Levantó la pistola, apuntó a la nieve directamente entre Elías y la cosa, y disparó. La bengala perforó la costra y detonó en una explosión violenta de chispas blanco-rojas a los pies de la criatura. La cosa se estremeció. No por dolor, pensó Bruno, sino por el ataque repentino de luz y calor bajo el hocico. Echó la cabeza hacia atrás y abrió las mandíbulas en una amplia mueca silenciosa. Ningún ladrido, ningún rugido, ningún gruñido que Bruno pudiera oír. Solo tejido cicatricial rosado-gris dentro de la boca. Dientes pesados, hilos de vapor, y un silencio tan total que sintió como si se le hubieran reventado los oídos. «Mario, agárralo», gritó Bruno. Mario se lanzó, atrapó a Elías por la parte trasera del cuello del peto y lo arrastró por la costra en dos tirones violentos. Elías pataleó y soltó un grito. Una bota perdida en el ventisquero. Luego encontró los pies y tropezó hacia Bruno. La criatura se recuperó en un latido y empezó a entrar otra vez, más baja ahora, el hombro rodando, la cabeza a la altura de la cintura de Bruno. Bruno no tenía más bengalas. Soltó el lanzador vacío y buscó cualquier cosa ruidosa, caliente, brillante. Cualquier cosa que lo hiciera más grande que una presa. Sus ojos dieron con el trineo. La motosierra seguía atada al costado, la espada envuelta en una funda naranja rajada, allí porque él siempre la llevaba por si un árbol caído bloqueaba el sendero de entrada. Corrió 3 pasos, arrancó la sierra, quitó el ahogador con el pulgar por tacto y tiró de la cuerda de arranque. Nada. Volvió a tirar. El motor tosió una vez y murió. La criatura redujo la marcha, observando sus manos. «Vamos», siseó Bruno. Tiró una tercera vez, y la sierra prendió con un ladrido metálico duro que rasgó el lago. No aceleró para cortar, solo la revolucionó alto y la balanceó en arcos amplios delante de él. La cadena giraba en el aire, el escape lanzaba humo azul contra el frío. La vibración le atravesó las palmas ampolladas. El calor de la carcasa mordió la piel desnuda donde el guante se le había torcido y salido. El animal se frenó. Una pata delantera se levantó, los dedos flexionándose. La oreja sana y el muñón irregular se aplastaron. Desplazó el peso 2 pulgadas hacia atrás. Bruno aceleró más fuerte y avanzó un paso. «Retrocedan», gritó por encima del motor. Los dos. Ahora. Mario tenía a Elías por el lazo del arnés y lo estaba arrastrando hacia atrás, hacia la primera estaca naranja del sendero. Elías sollozaba. «Lo siento. Lo siento. Lo siento». Una y otra vez. «Cállate y camina», espetó Mario, con la voz quebrándose. «Solo camina». Bruno mantuvo la motosierra entre él y la criatura, barriendo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, sin darle nunca la espalda, retrocediendo en pasos medidos. Cada pocos metros, el animal intentaba rodearle el flanco derecho hacia Elías. Bruno le cortaba el paso con ruido y movimiento, lanzándole a la cara la nieve escupida por la cadena. La cosa chasqueó una vez, no una mordida completa, más bien un golpe de advertencia de dientes en el aire vacío, y retrocedió medio cuerpo. Pasaron el primer marcador. Luego el segundo. El amanecer se ensanchó. Los árboles de la orilla se afilaron, dejando de ser manchas para volverse troncos. La cresta de presión delante se alzaba en una línea rota de placas blancas y ventisqueros endurecidos por el viento. Su camino enhebraba una muesca baja que Bruno había marcado el día anterior. En la cresta, la criatura hizo su única carga real. Llegó baja y rápida desde la izquierda de Bruno. Usando la sombra de la cresta, una mancha oscura sobre la costra. Bruno giró, casi cayó, y empujó la motosierra hacia afuera con ambas manos como un escudo. La cadena rozó el hielo y escupió fragmentos. El motor chilló.
El animal viró en el último instante, tan cerca que Bruno sintió el aire de su cuerpo y recibió una ráfaga de aliento metálico. Un dedo largo le rasgó la manga, cortando la tela exterior, pero sin tocar la piel. Luego ya estaba más allá de él, cortando hacia Elías otra vez. «¡Mario!», bramó Bruno. Mario no dudó. Se plantó, tiró de Elías hacia atrás por el cuello con tanta fuerza que los pies de Elías se despegaron del suelo, y ambos cayeron en un montón detrás de un bloque de la cresta. Bruno entró en el carril y aceleró la motosierra a fondo hasta que la cadena se volvió un borrón plateado. El animal se detuvo a unos 3 metros y se alzó bajo la plena luz azul de la mañana. Erguido. Era inconfundiblemente enorme. La cabeza casi un pie por encima de la de Bruno. Los hombros más anchos que su pecho. El pelaje del pecho colgando en mechones mojados sobre músculo grueso, cruzado de cicatrices. Miró la cadena girando, luego a Bruno, con los ojos estrechándose como si le molestara una herramienta metida en medio de una ecuación. Otra vez aquella mueca silenciosa, las mandíbulas abriéndose sin sonido. Luego, con un giro rápido como un latigazo, cayó sobre las 4 patas y subió por encima de la cresta de presión en 3 saltos. El cuerpo oscuro se plegaba y se extendía con una eficiencia aterradora. El polvo de nieve explotó detrás de él. Cayó al otro lado y aceleró sobre el hielo roto, más rápido de lo que los ojos de Bruno podían sostener. De cerca a lejos en segundos, angulándose hacia la línea de árboles sin mirar atrás. Por un momento, Bruno pensó que se había ido. Entonces lo oyó otra vez, más lejos, en paralelo. Crujido, 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 siguiendo su ruta desde el bosque. «Sigan moviéndose», dijo. Sentía la garganta raspada en carne viva. «No se detengan». Avanzaron durante 2 millas, medio caminando, medio corriendo con los petos aislantes, tropezando entre ventisqueros y sobre las estacas marcadoras. Bruno iba delante con la motosierra al ralentí hasta que el tanque quedó bajo, acelerándola cada vez que los pasos distantes se acercaban. Cuando el motor por fin carraspeó seco, Mario tomó el relevo del ruido golpeando una pala contra el protector de la barrena. Un repique constante de metal contra metal que hacía estremecer a Elías con cada golpe, pero mantenía delante de ellos el ritmo de «seguimos aquí». El paso de la sombra permaneció con ellos casi 1 hora, siempre a un lado, nunca desapareciendo por completo hasta que el sendero se estrechó cerca del camino de acceso y la primera forma de la camioneta de Bruno apareció entre los troncos de abeto. Solo entonces se detuvieron los pasos. Bruno metió primero a Elías en el asiento del pasajero porque al chico se le seguían doblando las rodillas. Mario subió después, torpe con la mano izquierda, el rostro pálido bajo la barba. Bruno tiró la motosierra en la caja, cerró la compuerta de golpe y se sentó al volante con unas manos que no parecían unidas a él. Cerró los seguros antes de arrancar el motor, luego volvió a comprobarlos. «Cinturones», dijo. Ninguno se movió. «Cinturones», ladró. Se los abrocharon por reflejo. En cuanto se encendió el ventilador de la calefacción, Elías empezó a llorar más fuerte. Ese llanto tembloroso que no emite sonido durante tramos enteros y luego se derrama todo de golpe. Mario miraba fijo al frente, respirando por la nariz en ráfagas cortas. Bruno salió a la carretera, coleó, corrigió y condujo demasiado rápido para las condiciones hasta que la visión se le estrechó en túnel y se obligó a aflojar. Cada grupo oscuro de árboles junto al camino parecía cobertura para algo que mantenía el paso. Revisaba los espejos constantemente. Nada allí. Luego otra vez. Todavía nada. En el primer tramo con una barra de señal, llamó a Clara. Ella contestó al segundo timbre, con la voz espesa de sueño y miedo inmediato. «Bruno, ¿estás bien? Recibí una llamada perdida tuya como a las 5 y luego». «Estamos vivos», dijo él, y la voz se le quebró en la última palabra. «Vamos hacia el sur. Necesitamos urgencias. La mano de Mario está mal. Elías está en shock». «¿Qué pasó?» «No por teléfono», tragó saliva. «¿Puedes encontrarnos en Escanaba?» Una pausa. «Sí. Salgo ahora». Él colgó antes de que ella pudiera preguntar más, porque todavía no tenía un lenguaje que no sonara demente. Para cuando llegaron a urgencias en Escanaba, sus palmas tenían ampollas donde la piel se le había pegado y pelado contra la carcasa caliente de la motosierra.
Elías tenía una laceración superficial en la espinilla por un poste roto de la tienda y síntomas tempranos de hipotermia. Temblores incontrolables. Confusión. Arcadas secas. La mano izquierda de Mario estaba blanca como cera en las yemas y moteada sobre los nudillos por la exposición al frío, donde el guante se le había empapado durante la caída en la cresta. La enfermera de triaje les echó una sola mirada a los tres y se saltó el papeleo. En la sala de tratamiento, bajo luces fluorescentes y olor a antiséptico, su historia se encogió hasta volverse piezas aceptables. ¿Exposición durante la noche?, preguntó la enfermera, colocándole un pulsoxímetro a Elías. Sí, dijo Bruno. ¿Alguna sustancia? No. ¿Algún ataque animal? Bruno miró a Mario. Mario miró al suelo. Encuentro, dijo Bruno al fin. Depredador grande. Evacuamos. La enfermera se detuvo, con el bolígrafo suspendido, luego escribió algo y siguió adelante. Clara llegó mientras un asistente médico recalentaba la mano de Mario en agua circulante y hablaba de no frotar tejido con congelación superficial. Cruzó la habitación en 3 pasos y puso ambas manos en la cara de Bruno, como si estuviera verificando que fuera sólido. «Estás sangrando», dijo. «Solo cortes. Estás temblando. Tú también». Ella soltó una risa una vez, un sonido diminuto y agudo, y luego lo abrazó tan fuerte que le dolieron las costillas magulladas. Él la dejó. Por encima de su hombro, observó a Elías en la cama contigua, mirando el techo como si pudiera abrirse. Les dieron el alta poco después del mediodía, con instrucciones de hidratarse, descansar y vigilar lesiones por frío de aparición tardía. Nada de conducir si tiene falta de sueño, dijo el asistente médico. Bruno asintió, sabiendo que no dormiría durante mucho tiempo. No durmió esa noche ni la siguiente. En casa, se sentó a la mesa de la cocina con el abrigo todavía puesto, las luces encendidas en todas las habitaciones, y escuchó pasos que nunca llegaron. Sombra no se separaba de su lado. 40 horas después, con las manos vendadas y la mente moliendo sin parar, Bruno condujo hasta la oficina local de conservación. Había repasado el informe en su cabeza toda la noche. ¿Qué incluir? ¿Qué recortar? Que crearía un registro sin terminar con alguien decidiendo que estaba inestable. Un oficial joven con uniforme verde lo recibió en una oficina pequeña que olía a lana mojada y tóner de copiadora. Placa con nombre. Oficial Serrano. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó Serrano, abriendo un formulario en su tableta. Bruno se sentó rígido. Necesito reportar comportamiento agresivo de fauna salvaje en Lago Cresta Este. Campamento nocturno. 3 personas presentes. ¿Alguien herido por contacto animal? Sin mordidas. Sin golpe confirmado. Tuvimos hipotermia y heridas menores durante la retirada. Serrano asintió. Especie. Bruno le sostuvo la mirada. Depredador grande no identificado. Las cejas de Serrano se alzaron una fracción. Describa. Pelaje oscuro. Más grande que un lobo local. Se movía en 4 patas. A veces se erguía. Rodeó el campamento durante horas. Se acercó repetidamente. Interfirió con el equipo. ¿Interfirió cómo? Movió objetos. Nos presionó cuando intentamos irnos. Nos siguió hasta el inicio del sendero. Serrano tecleó durante un rato. ¿Fotos? La cámara desapareció. ¿Huellas? El viento borró la mayoría antes de que hubiera luz. Estábamos concentrados en salir. Serrano se recostó. Podrían ser lobos, sobre todo si están condicionados a comida cerca de campamentos. El estrés puede hacer que el comportamiento se sienta dirigido. El estrés puede hacer que el comportamiento se sienta dirigido. Bruno saboreó metal en la boca y mantuvo el rostro plano. Quizá. ¿Alguna posibilidad de identificación errónea? Oscuridad, fatiga, respuesta de miedo. Siempre hay una posibilidad, dijo Bruno, archivándolo de todos modos. Serrano asintió, quizá aliviado. Es justo. Lo registraré como interacción inusual con depredador y avisaré al personal del distrito para que revise la zona. En el futuro, grupo más grande, varias tiendas, spray disuasorio para osos incluso en invierno, y eviten dejar cebo sin asegurar. Bruno casi se rió de eviten dejar cebo sin asegurar. Y no lo hizo. Firmó con la mano rígida y se detuvo en la puerta. Serrano dijo, hizo bien en venir.
Bruno dio un pequeño asentimiento sin compromiso y se fue con la copia en papel doblada en el bolsillo como un talismán y un insulto al mismo tiempo. No había mencionado los detalles de la marcha erguida. No había mencionado las patas como manos. No había dicho mueca silenciosa. No había dicho que arreó a un chico de 18 años como ganado. Les dio suficiente verdad para un punto en el mapa y no la suficiente para perder la habitación. Mario nunca presentó nada. Cuando Bruno lo llamó esa noche, Mario contestó, escuchó 10 segundos de charla pequeña y dijo, no voy a hablar de esa noche con nadie. Luego colgó. La madre de Elías llamó una vez para preguntar si habría algún tipo de declaración oficial para el seguro por la factura del tratamiento de Elías. Bruno dijo que había presentado un informe. Ella le dio las gracias con una voz que sonaba agotada y asustada, luego preguntó muy bajo, ¿lo dejo acampar otra vez? Bruno no tenía ninguna respuesta que pudiera servirle. Para el deshielo de primavera, Bruno había rechazado 2 contratos de tala nocturna. Su capataz lo arrinconó junto al cobertizo de combustible, con el casco inclinado hacia atrás. Estás renunciando al plus de turno premium por un mal viaje. No es un viaje. ¿Entonces qué es? Bruno miró más allá de la madera para pulpa apilada, hacia la línea oscura de abetos. Terminé de estar metido en el fondo por la noche. El capataz resopló. Te estás ablandando, Calderón. Llámalo como quieras. En 3 meses aceptó un turno diurno en un aserradero de Marquet. Menos paga. Horas predecibles. Lo bastante ruidoso para que sus propios pensamientos no pudieran acorralarlo. Odiaba el zumbido fluorescente y amaba el estacionamiento lleno de gente. Podía ver 3 salidas desde su puesto. Las memorizó todas la primera semana. Vendió su caseta portátil de pesca en hielo en abril a un tipo de Gladstone que hablaba alegremente de pasar noches fuera y arponear lucios. Bruno ayudó a cargarla, tomó el efectivo y se quedó de pie en la entrada demasiado tiempo después de que las luces traseras desaparecieran. Después de eso, conservó solo equipo para pescar desde la orilla. Sin trineo. Sin kit de estufa para pasar la noche. Sin tienda de lona. En casa, instaló luces con sensor de movimiento en los 4 lados de la casa, luego cámaras de sendero cubriendo la entrada, el porche y la línea de árboles, luego aldabas de acero y protectores de pestillos en cada puerta exterior. Clara llegó una tarde y lo encontró reemplazando tornillos cortos de bisagra por tornillos largos para exterior de 3 pulgadas que mordían profundo en los montantes del marco. ¿Esperamos una fuga de prisión?, preguntó, dejando caer su bolso de la escuela. Los tornillos más largos aguantan mejor. ¿Contra qué? Contra cualquier cosa. Ella lo observó durante un largo segundo. Bruno, lo sé. No. No creo que lo sepas. Esa noche, ella despertó al verlo golpear la oscuridad después de un sueño y alcanzar la cabecera con el puño con tanta fuerza que se abrió la piel. Él se sentó al borde de la cama, temblando, susurrando. Creí que era la tienda. Como una confesión. A la mañana siguiente, sobre café intacto, ella dijo, «Te amo. No me voy». Pero esto, señaló entre ellos, hacia la casa, hacia los ojos de él con los bordes rojos. Esto es más grande que aguantar apretando los dientes. Estoy bien. No estás durmiendo. Duermo. Patrullas las ventanas a las 2 de la mañana con una linterna, y Sombra te gruñe porque cree que eres un intruso. Él apartó la mirada. Ella deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Consejero en Marquet. Especialista en trauma y primeros intervinientes. Vas, o me voy a quedar con mi hermana hasta que decidas si de verdad quieres una vida conmigo dentro. Él tomó la tarjeta y la giró 2 veces. Eso es un ultimátum. Eso es un límite. Fue a terapia. Aprendió palabras que al principio odiaba. Hipervigilancia. Acumulación de detonantes. Respuesta condicionada a la amenaza. Aprendió a dormir con las cortinas abiertas 1 pulgada. Luego 3. Aprendió a identificar la diferencia entre recuerdo y peligro presente nombrando 5 objetos visibles en una habitación cuando el pánico subía. Algunas noches funcionaba. Algunas noches no. Mario dejó de contestar la mayoría de las llamadas. En el aserradero, un sábado, se cruzaron en la ferretería. Los 2 hombres en el pasillo 7, fingiendo comparar aceite para motosierras. Bruno dijo, «¿Estás bien?». Mario dijo sin levantar la vista,
Ya no acampó. Puso la botella en el carrito y se alejó. Elías terminó el semestre por poco. Luego se cambió de escuela y se mudó al sur del estado con un tío. Pasaron 2 años sin nada salvo silencio y un mensaje que llegó a la 1:14 de la madrugada de un martes. Todavía lo oigo caminar. Bruno miró el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Escribió 3 respuestas y las borró todas. Finalmente envió: mantén las luces encendidas. No te aísles. Llama si necesitas. Elías nunca respondió. Bruno y Clara aplazaron su boda una vez. Sin pelea. Solo papeleo movido y depósito del lugar devuelto. 1 año después lo hicieron en el juzgado de Marquette con 2 testigos y sin luna de miel en el bosque. Después de que el juez los declarara casados, Clara le apretó la mano y dijo: podemos ir a Chicago un fin de semana, como gente normal. Bruno dijo: un hotel bajo techo. Ella sonrió con los labios cerrados. Ahora, cuando la gente pregunta a qué se dedica, Bruno dice: aserradero entre semana. Hockey juvenil los fines de semana. La pista en Munising huele a hielo recién afilado y guantes mojados. Los niños chocan contra las tablas y se levantan riendo. Bruno dirige ejercicios, ata patines a los pequeños con los dedos entumecidos y mantiene la voz firme. Predecible. Aburrido. Seguro. Ahora le gusta esa palabra de una forma que su yo más joven habría ridiculizado. En las noches de tormenta revisa aplicaciones meteorológicas en 3 plataformas y mantiene un generador de respaldo probado cada mes. Ha trazado rutas de salida desde su casa, desde la pista, desde la escuela de Clara. Guarda mantas de emergencia en ambos vehículos y un botiquín en el cuarto de barro. Control, por capas y práctico, es como respira. Su única regla dura con amigos y tipos jóvenes del aserradero es simple. Nadie pasa la noche en el interior remoto en invierno con una sola tienda nunca más. Si se ríen, no discute. Solo dice: entonces no me llamen cuando las cosas se pongan raras. A veces, tarde, cuando el viento arrastra nieve contra el revestimiento y suenan pequeños tics, todavía se incorpora y escucha hasta que Sombra levanta la cabeza, confirma que no hay nada allí y vuelve a acomodarse. El terror es menos agudo ahora, más como una vieja fractura que duele con cierto clima. Cuenta la historia rara vez. Cuando lo hace, nunca es en bares y nunca por entretenimiento. Normalmente es cuando alguien dice: vamos, ¿cuáles son las probabilidades? Mientras empaca para un viaje de invierno. Primero les da los hechos. Marcadores de ruta. Luz extra. Redundancia de comunicación. Nunca separarse. Mantener opciones de ruido que no dependan de baterías. Saber dónde está el lugar cálido y seguro más cercano y a qué distancia. En millas, no en minutos. Luego, si todavía escuchan y no sonríen con superioridad, les cuenta sobre los pasos que hicieron un anillo alrededor de una tienda desde el anochecer hasta el amanecer, y la forma que aprendió donde vivía el miedo dentro de 3 hombres. Ahora está seguro de que la ausencia total de picadas y aquellas nubes de cebo del sonar, cayendo y dispersándose, no fueron condiciones aleatorias. Fueron el primer indicador de advertencia confirmado de la misma presión moviéndose a través de aquel lago. Ahora está seguro de que el rastro de alce terminando limpio en la cresta no fue clima ni mal rastreo. Fue un segundo indicador de advertencia confirmado de que el movimiento normal había sido interrumpido por esa misma amenaza. Y ahora está seguro de que el silencio de todo el bosque, los pájaros ausentes, los coyotes ausentes y las señales rutinarias desaparecidas, fue el indicador de advertencia confirmado más claro de todos. No ofrece un nombre para ello porque no tiene ninguno. Archivó lo que pudo. Cambió lo que tuvo que cambiar. Construyó una vida donde la oscuridad tiene más paredes, menos millas desconocidas y menos mañanas quebradizas e inciertas. Antes del amanecer, con el café humeando en la mano y la radio meteorológica murmurando advertencias en la cocina, todavía piensa en un lago vuelto silencioso y en una criatura de pie bajo la luz azul a unos 9 metros, abriendo la boca sin sonido antes de desaparecer sobre una cresta de presión. No era prueba, no era leyenda, solo advertencia.